Podemos comenzar nuestra clase tomando en cuenta que estamos en la segunda y más larga etapa de nuestra santificación. Se llama la etapa progresiva. Y Dios nos ha provisto de los medios para que nosotros como iglesia podamos crecer en santidad. Los medios corporativos, como también los medios individuales. Otro de los medios individuales que nos corresponde estudiar en esta mañana se llama la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Antes de continuar, también me gustaría decir que esta clase tiene como base algunos otros sermones de otras clases acerca de la mortificación del pecado. Y personalmente estoy muy agradecido a nuestro Dios por proveer aquellos dones que ha dejado a la iglesia en general para que nos ayude a discernir, a estudiar ciertas doctrinas. Así que vamos a comenzar nuestra clase leyendo Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Leo para ustedes. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un texto muy parecido a Romanos es Colosenses capítulo 3, verso 5. Voy a dar lectura para ustedes. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En ambos pasajes, cuando el apóstol Pablo habla de haced morir pues lo terrenal en vosotros, él no se está refiriendo al cuerpo físico, sino más bien él se está refiriendo a la corrupción y a la depravación de nuestra naturaleza, que se va manifestando a través de nuestros cuerpos. Nosotros pecamos con nuestros cuerpos, pero también esto incluye aquellos pecados que nacen del corazón y se expresan por medio del cuerpo, aquellos pensamientos, deseos y anhelos que son pecaminosos, de manera que nosotros tenemos la responsabilidad de mortificar aquellos pecados con los cuales luchamos en la batalla. Por eso Pablo dijo en el verso que leímos: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Colosenses, lo leímos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En la Biblia vamos a encontrar otros pecados más que nos indican. En la predicación nosotros vimos otros pecados más, y los cuales tenemos la responsabilidad de mortificarlos. El mortificar el pecado también se puede ilustrar explicar como Pablo lo dijo en otra de sus cartas: el despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. En la siguiente imagen ustedes pueden observar, a manera de ilustración, en qué consiste el hacer morir lo terrenal, el revestirnos del nuevo hombre, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Así que el hacer morir lo terrenal es el proceso de mortificar el pecado. Es el proceso de mortificar el pecado. Esta doctrina puede ser bastante amplia, y lo que vamos a hacer es sintetizar en nuestra clase respondiendo 3 preguntas que son básicas para nosotros, pero fundamentales e importantes. La primera pregunta es: ¿por qué debemos mortificar el pecado? ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Segunda pregunta: ¿qué significa mortificar el pecado? ¿Qué significa mortificar el pecado? Y por último vamos a responder: ¿cómo debemos mortificar el pecado? Así que a medida que vamos avanzando en nuestra clase, yo voy a pedirles a cada uno de ustedes y a los que nos están viendo en la transmisión
que vayan asimilando y aplicando estos principios a sus diferentes luchas que ustedes batallan como cristianos. Y en la pantalla vamos a encontrar los puntos principales junto a los versículos para que ustedes los apunten y los vayan repasando durante la semana. Respondamos entonces la primera pregunta: ¿por qué debemos mortificar el pecado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es su importancia? Primero, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. La presencia del pecado aún mora en nosotros, y la Biblia lo enseña repetidas veces, que aunque nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación, y el Espíritu Santo ha implantado en nosotros una nueva naturaleza, pero aún así el pecado remanente aún mora en nosotros, y es una realidad, una terrible realidad que vivimos todos los días. De hecho, el apóstol Juan dijo en su carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aún el apóstol Pablo, un hombre tan piadoso, un hombre escogido por Dios, dijo lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado remanente que aún mora en el creyente. Sin embargo, nosotros tenemos este remanente pecaminoso. Sin embargo, estos deseos pecaminosos ya no nos dominan a su antojo, y estos deseos de nuestra carne van batallando y luchando contra el Espíritu. Por eso, Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 26, les dijo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aunque el cristiano ha crucificado su carne y sus pasiones en la cruz, sin embargo ellos pueden caer en grandes pecados si el cristiano no toma en serio el deber que tiene para mortificar sus pecados. La primera razón es porque el pecado aún mora en nosotros. La segunda razón es porque la presencia del Espíritu Santo también mora en nosotros, está activo constantemente en nosotros, resistiéndose y oponiéndose al pecado. El pasaje que se predicó en esta mañana, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así como hay un deseo intenso de nuestra carne en nosotros, así también hay un deseo intenso por parte del Espíritu que se resiste a nuestra carne. Entonces, ¿por qué nosotros debemos mortificar nuestro pecado? Porque el Espíritu Santo nos ha sido concedido para cumplir con este deber y dar muerte al poder del pecado. Hermanos, si nosotros no mortificamos el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, caemos en otro pecado, en un pecado que va en contra de la bondad de Dios, de la misericordia, de la sabiduría de Dios, porque es la manera como Dios ha dispuesto para nosotros para mortificar los pecados. Dios ha dispuesto de su Santo Espíritu para darnos el poder de mortificar el pecado, y cuando no estamos mortificando, entonces estamos pecando también contra Él, teniendo en poco el medio que Dios ha dispuesto para nuestra santificación. La tercera razón es por los resultados. El resultado que obtendremos si mortificamos o no el pecado. Romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿De qué manera el pecado nos viene o se acerca a nosotros? ¿O cómo él procede contra nosotros?
comienza debilitando el alma del creyente. Comienza debilitando el alma del creyente cuando nosotros no mortificamos un pecado. Y en los Salmos nosotros encontramos muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Por ejemplo, David cuando escribió el Salmo 31, diciendo: mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque había un pecado que no había sido confesado, que no había sido mortificado. También escribió diciendo: nada sano hay en mi carne, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado y están sobre mí. Entonces, es una realidad que hay mucho dolor y mucha aflicción en el corazón, en el alma, como también en el cuerpo, cuando un cristiano no está mortificando su pecado. Mientras el pecado está buscando constantemente atacarnos. Esperando el momento oportuno para atacarnos mientras estamos distraídos. Entonces, nosotros tenemos ese deber de mortificar los pecados, porque si nosotros no mortificamos el pecado, entonces el pecado va a ir mortificándonos poco a poco a nosotros. No estamos hablando, hermanos, de un enemigo que es débil o de un enemigo que es considerado cuando estamos en una crisis o cuando estamos en el momento más vulnerable. Estamos hablando de un enemigo como lo es el pecado, que es tan maligno y batalla con tanta fuerza constantemente buscando lo peor para cada uno de nosotros. Así que es importante para nosotros considerar la importancia de mortificar el pecado si no lo mortificamos. Por otro lado, ¿qué sucede cuando nosotros mortificamos el pecado? El mismo pasaje de Romanos 8:13 lo explica. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Algunas veces el hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es comparada con un jardín. Un jardín que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra alma, y ha plantado las diferentes manifestaciones de su gracia en nosotros, como lo es la fe, el gozo, el amor, todas las realidades espirituales que nos ha concedido en nuestra salvación, lo ha plantado en este jardín de nuestra alma para que continúen creciendo y se vayan fortaleciendo, de manera que nosotros podamos ir fortaleciéndolas, haciendo uso de los medios de gracia. Pero cuando este jardín es descuidado, entonces van muriendo poco a poco, porque eso es lo que el pecado busca. Lo que el pecado busca en nosotros es robar nuestra sensibilidad por los asuntos del reino y comenzamos a ser indiferentes a los asuntos del reino, indiferentes a la oración, indiferentes a la lectura de la palabra, indiferentes al compañerismo, al amor fraternal dentro del hogar, fuera del hogar, en la congregación. Así que perdemos esa sensibilidad por las cosas del reino para hacerlo de manera correcta. Es necesario para la iglesia, amados hermanos, tomar muy en serio, concientizarnos la importancia de mortificar nuestros pecados. Así que 3 razones: la morada del pecado en nosotros, la morada del Espíritu en nosotros y por el resultado que obtendremos cuando mortificamos o no el pecado. Es por esto que nosotros debemos luchar, trabajar fervientemente por mortificar nuestro pecado. La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿qué significa mortificar el pecado? ¿Qué significa? Antes de explicar lo que significa, vamos a responder qué no es mortificar el pecado. Vamos a primero mostrar el error, lo incorrecto, para luego mostrarles lo que es correcto, lo verdadero. Y miren que nosotros muchas veces caemos en estos errores. Por ejemplo,
no significa erradicar el pecado completamente de nosotros. El mortificar el pecado no significa erradicar totalmente el pecado en nosotros. Aunque tenemos nosotros al Espíritu Santo de nuestro lado, de ninguna manera nosotros podremos erradicar el pecado de nosotros. Cuando Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, él no está pensando en erradicarlo completamente. Vamos hacia allá, pero es algo que acá no lo conseguiremos, sino lo obtendremos cuando el Señor vuelva en su iglesia, a recoger, a llevarnos a nosotros su iglesia. Cuando seamos semejantes a Él. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo a los Filipenses, capítulo 3, 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Así que no significa erradicar el pecado, no significa buscar la perfección. Tampoco significa sustituir un pecado por otro pecado. Un pecado por otro pecado. Y en la Biblia podemos citar como ejemplo a Simón el mago, capítulo 8 de Hechos. El pecado de este hombre consistía en buscar la fama, el ser reconocido por ser un hombre grande, un hombre poderoso. Y cuando ve al apóstol Pablo que imponía sus manos para que ellos reciban el Espíritu Santo, Simón el mago se acerca diciéndole, dadme también a mí ese poder, para que también cuando yo impusiere las manos a ellos, también reciban al Espíritu Santo. ¿Será que Simón el mago estaba preocupado para que ellos reciban al Espíritu Santo? De ninguna manera. Su preocupación era otra. Su preocupación consistía en desarrollar otro poder para tener más fama delante de las personas. Podemos ilustrarlo con despojarse de vestiduras paganas para supuestamente vestirse con ropas supuestamente espirituales, pero el pecado era el mismo: el orgullo, la fama, el poder. Vamos a poner otro ejemplo que se acerca un poco más a la iglesia. El ejemplo de un hombre iracundo, intolerante, que es impaciente. Y este hombre se convierte y él está mortificando este pecado y está predicando en las calles de manera tan intolerante, gritando y ofendiendo a las personas e impaciente por escuchar o responder las preguntas sinceras de aquellas otras personas. Y él se resiste en escucharlo, se aira predicando el evangelio y él lo llama diciendo que es el celo santo por el Señor. Es el mismo pecado de la ira que esta persona debe continuar mortificando, debe trabajar en mortificar el pecado. Así que, ¿qué significa entonces mortificar el pecado? ¿Qué significa mortificar el pecado? Primero, significa el debilitamiento habitual de lo pecaminoso que hay en nosotros. Consiste en debilitar el pecado que aún mora en nosotros. Nuevamente leo para ustedes Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y esta es la palabra para nosotros: y no proveáis para los deseos de la carne. Subrayen allí esa palabra: y no proveáis para los deseos de la carne. Miren que el apóstol Pablo está presentando al pecado como alguien que demanda ser satisfecho, demanda satisfacer sus deseos como un rey. En Romanos 6:12 también lo dijo de esta manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
El pecado que ha sido destronado de nosotros, de nuestro corazón, lo que busca ahora es volver nuevamente a ese trono. Y es lo que nosotros debemos hacer, es debilitarlo cada vez más y más, de modo que vaya perdiendo su fuerza. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos debilitar lo pecaminoso en nosotros? ¿Cómo debilitamos aquello que es pecaminoso en nosotros? Pablo dice, no proveyendo para sus deseos, y no proveáis para sus deseos. Alguien dijo, dejándolo morir, matándolo de hambre, quitarle ese alimento que ha sido como un combustible que lo alimenta para fortalecerlo. ¿Y cómo lo matamos? ¿Cómo lo dejamos morir? En la clase bíblica nosotros, en la predicación vimos, digo pues, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu, con el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo también escribió, Pedro también escribió, amados, yo os ruego como a extranjeros. Estos cristianos que habían sido perseguidos y estaban atravesando por diferentes luchas. Él les dice, yo os ruego como a extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, no proveyéndolos, absteniéndonos. Si tu pecado es mentir, entonces no busques las oportunidades para mentir. Comienza a debilitarlo diciendo la verdad. Si tu pecado es la pereza, comienza a mortificarlo debilitándolo, buscando un trabajo, siendo activo, no mantenerte quieto o pasivo. Eso dan oportunidades para la pereza y otros pecados más. Si tu lucha es con el internet para ver contenido inmoral, por ejemplo, debes debilitarlo. No debes proveer para que eso se vaya alimentando. Puedes hablar con los pastores, buscar herramientas que bloqueen ciertas páginas que te impidan entrar a ese contenido. Y algo más que podemos decir en este punto, amada iglesia, es que el debilitar un pecado requiere de nuestro esfuerzo, requiere muchas veces de sacrificios, esfuerzos en el Espíritu Santo todos los días de manera continua. Por eso significa mortificar el pecado, consiste en debilitar habitualmente lo pecaminoso que hay en nosotros. Pero también significa una lucha continua con el pecado. Es una lucha continua y constante con nuestro pecado. Y eso significa que también nosotros debemos esforzarnos en reconocer cada vez mejor las estrategias que el pecado usa para que nosotros podamos ceder. Él usa tentaciones, usa argumentos, lugares propicios y las excusas más aceptables para que nosotros podamos ceder. Es muy engañoso las estrategias que él usa. Muchas veces va a usar las dudas y va a implantar en nosotros el cuestionarnos diciendo, quizás el Señor no es tan duro, no es tan celoso como lo enseñan los pastores. Quizás su palabra no significa esto en la Biblia. Y comienza a poner duda en nosotros. ¿Será que es verdad? ¿Será que las consecuencias serán severas si cometo este pecado? Y muchas veces también se acercan a nosotros, a veces repugnando otro pecado. Un ejemplo de esto es aquel hombre que malgasta tanto sus bienes y se da cuenta de ese pecado, y ahora se va a otro pecado, se convierte en un avaro. Es muy engañoso. Hasta muchas veces el pecado se acerca con nombres diferentes de manera que nosotros no podamos percibir la gravedad del pecado. Por ejemplo, a la codicia lo va a llamar ser hombres económicos, ser prudentes en los gastos, y es un pecado de codicia, por ejemplo. O al orgullo lo va a llamar el respeto propio, la autoestima, el autoestima cristiano. Y a veces también al pecado del hurto lo va a llamar que es una bendición de Dios. Es decir, que el pecado, la manera como
usa sus estrategias cuando viene a nosotros es tan engañoso. Nos promete mucho, pero también cumple muy poco. De hecho, Él nos dice que ese pecado que vamos a cometer no es tan grave, pero después de cometerlo, nos dice que ese pecado ya no tiene remedio, ya no tiene solución. Y estamos en peores conflictos. Así que las estrategias que el pecado usan pueden ser tan innumerables, y el deber de cada uno de nosotros es esforzarnos mejor en reconocer todos los días las estrategias que el pecado usa. Así que significa reconocer las estrategias que el pecado usa, pero también significa que nosotros debemos dirigir todas aquellas armas que Dios ha dispuesto para nosotros en contra del pecado. Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, en el verso 13, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y una vez acabado todo, estad firmes. El acabar todo es porque el texto está dando por hecho que un cristiano puede tener victoria sobre ese pecado. Y una vez en victoria, entonces se debe mantener firme. Un cristiano entonces que tiene victorias sobre un pecado, se puede decir entonces que él está mortificando su pecado, que está haciendo morir lo terrenal que hay en él. Y sabe este cristiano que cuando peca contra Dios, lleva su pecado al trono de la gracia de Dios para pedirle perdón. Y una vez que confiesa su pecado, se levanta y se esfuerza doblemente para no caer una vez más en ese pecado. Hermanos, si nosotros estamos haciendo eso, se puede decir de nosotros que estamos mortificando el pecado. Se puede decir que estamos mortificando el pecado, pero si no estamos haciendo nada de esto, entonces hay una seria advertencia para cada uno de nosotros de la misma manera. Así que eso es lo que significa mortificar el pecado. Significa el debilitar habitualmente lo pecaminoso en nosotros, significa en luchar constantemente contra ese pecado para tener victoria, Vamos a continuar respondiendo la última pregunta: ¿cómo nosotros debemos mortificar el pecado? ¿Cómo nosotros podemos mortificar el pecado? Es la pregunta más frecuente de todos los cristianos, ¿cierto? Es la pregunta más frecuente que nos produce en nosotros. Podemos decir que ya entendemos que el pecado mora en nosotros. Entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros para poder batallar contra nuestra carne. Sabemos que nosotros debemos reconocer las estrategias y sabemos que debemos luchar y mortificar continuamente nuestro pecado, pero entonces la pregunta es: ¿cómo puedo mortificar este pecado? ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, no vamos a profundizar mucho en esta pregunta, porque durante las clases pasadas, cuando hablamos acerca de los medios corporativos y los medios individuales, todas las clases pasadas nos indican, nos señalan la manera como nosotros vamos a ir mortificando el pecado con el que luchamos. Todas las clases pasadas contribuyen a la manera como nosotros vamos a ir mortificando nuestros pecados. Pero hay un principio general en lo cual vamos a ir desarrollando en este punto, y se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 17. Leo para ustedes: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre de Cristo, dando gracias al Padre. La pregunta es:
¿Puedo hacerlo? Lo que voy a hacer, ¿lo puedo hacer en el nombre de Cristo? Lo que voy a hacer, ¿puedo dar gracias a Dios el Padre por esto? Y si nuestra respuesta es negativa, entonces debemos descartar, debemos dejar de hacer, abstenernos de ese deseo. Así que vamos a desarrollar con esto otras pautas y otros principios que nos van a ayudar a mortificar nuestro pecado. Primero, debes trabajar diligentemente en fortalecer la fe. Fortalece la fe, fortalécelo. Debes mortificar el pecado fortaleciendo la fe. De hecho, la fe es el escudo con el que se apagan todos los dardos del enemigo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Es muy importante. Segundo, debes trabajar en tu mente un sentido de peligro y la maldad del pecado. Pensar que el pecado es lo más peligroso es un ejercicio de la mente constante. Y uno puede preguntarse, pero es que yo ando muy ocupado, estoy tan distraído con el trabajo, con los estudios, otras responsabilidades. ¿En qué momento puedo pensar en lo peligroso que es el pecado? Puedes pensar y meditar en aquellos momentos que son precisos cuando en el trabajo o en el estudio el pecado y la tentación se acercan. Es en esos precisos momentos cuando nosotros podemos meditar en la gravedad de ese pecado. Si cometo este pecado va a tener grandes consecuencias y es tan peligroso para nuestra alma y puede traer severas consecuencias. Entonces, trabaja por mantener en tu mente un sentido de peligro del pecado y que está lleno de maldad. Tercero, debes mantener tu conciencia en el temor de Dios. Mantener tu conciencia en el temor de Dios continuamente. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros podemos en nuestra conciencia cultivar el temor de Dios cuando comenzamos a meditar en el carácter de Dios. Un ejemplo de esto es su santidad, que Él es 3 veces santo, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, celoso por su pueblo. Y cuando nosotros comenzamos a meditar en el carácter de Dios, produce en nuestro corazón y nos lleva a mortificar nuestros pecados que están allí en nuestro corazón, los pecados internos como también los pecados externos. Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Se apartan del mal con el temor de Dios. Con el temor de Dios, porque Él es santo, porque Él es celoso de su pueblo. Nosotros hemos estado trabajando en estas áreas, mis hermanos. Hemos estado fortaleciendo nuestra fe. Hemos estado cultivando en nuestra mente un sentido de peligro y de la maldad del pecado. O hemos estado cultivando en nuestra conciencia, en nuestra mente, el temor de Dios para mortificar nuestros pecados. Cuarto, debemos trabajar en evitar toda ocasión de pecado y mantenernos a gran distancia de esas tentaciones. Cuando Jesús habló diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación, Él nos está llamando a estar alertas, constantemente alertas para percibir toda situación que puede llevarnos al pecado, y nosotros debemos distanciarnos. Pablo dijo: absteneos de toda especie del mal. Absténganse y manténganse a distante. Por último, confiesa a Dios tu pecado. Pero no solamente es confesar, es confesarlo de manera adecuada. Miren lo que dice Salmo 130. Voy a dar lectura para ustedes. Verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, se podrá mantener? ¿Quién podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Otra traducción dice allí, para que aprendamos a temerte. El texto dice que hay perdón en el Señor cuando los confesamos, pero no para continuar pecando. No para continuar pecando. Es una confesión, pero una confesión adecuada que produce en nosotros temor y reverencia a Dios, de manera que nos hará más sensibles en nuestra conciencia con respecto a ese pecado que hemos confesado. Y producirá en nosotros el levantarnos para esforzarnos doblemente contra ese pecado. Así que no solamente es confesar, es confesarlos adecuadamente, de manera que produzca en nosotros el temor a Dios. Así que estas son las 3 preguntas que nosotros respondimos en esta mañana. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? ¿Qué significa mortificar el pecado? Y por último, ¿cómo debemos mortificar el pecado? Por último, vamos a terminar con algunas conclusiones en esta mañana, pero son algunas conclusiones que son de consolación. Porque estoy seguro que nosotros, a medida que hemos ido avanzando nuestra clase, la palabra de Dios ha ido golpeando a nuestro corazón e hiriéndonos de alguna manera, y las conclusiones que vamos a hacer son de consuelo. Porque cuando nosotros nos examinamos a la luz de estos pasajes y lo llevamos al corazón nuestro, nos damos cuenta que no estamos mortificando el pecado como debería ser. Entonces, primero debes consolarte pensando en que Dios no te ha dejado solo en esta batalla. Es una batalla dura, es una batalla muy ardua, muy dolorosa, en algunos momentos es muy agónica, pero en medio de eso debes consolarte sabiendo que el Señor no te ha dejado solo, no te ha dejado solo, te ha provisto de su Santo Espíritu. Él es tu socorro, como lo dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No estamos acudiendo a un simple gobernante, a alguien poderoso. No, estamos hablando de Dios que lo creó todas las cosas. Él es nuestro ayudador. No dará tu pie al resbaladero. Segundo, debes consolarte recordando que otros santos también lucharon mortificando su pecado. Otros santos también en el pasado lucharon mortificando el pecado remanente, porque muchas veces Satanás puede poner en nuestro corazón para hacernos creer o convencernos de que no somos creyentes cuando lo somos. Y eso aflige a un cristiano. Tercero, debes consolarte meditando en la misericordia de Dios, que no ha permitido que ese pecado que aún no ha sido mortificado te haya destruido o que haya endurecido tu corazón. Debes dar gracias a Dios por eso. Todos nosotros podemos estar luchando con algún tipo de pecado y debemos ver la misericordia de Dios, que ese pecado que aún no ha sido mortificado, no ha endurecido completamente tu corazón, o probablemente sí. Por eso, estas conclusiones también es para examinarnos a nosotros mismos. Por último, debes consolarte y gozarte en medio de estas luchas. El hecho de saber que tú estás luchando es un síntoma de que hay vida en tu corazón, hay vida en tu alma, y por eso debes alegrarte y gozarte. Hay vida espiritual en ti. Si sientes en tu interior cómo la carne está luchando contra el Espíritu y el Espíritu Santo lucha contra la carne, entonces debes dar gracias a Dios y debes gozarte en medio de esas dolorosas luchas, porque es un síntoma de que hay vida espiritual dentro de ti, y debes perseverar continuamente luchando y mortificando ese pecado con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Vamos a terminar aquí nuestra clase y vamos a dar gracias. Santo Dios,
Gracias te damos por esta clase que nos has permitido. Te ruego que sea tu Santo Espíritu consolando a tu pueblo, porque a medida que nosotros vimos esta doctrina de mortificar el pecado, nos damos cuenta que no lo hicimos o no lo estamos haciendo de manera adecuada. Santo Dios, permítenos, Padre, danos la fuerza necesaria para mortificar cada uno de nuestros pecados con el poder de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.